Hola hermanos, buenos días. Hoy es un día de celebración, de bendición para quienes somos padres. Es un día especial, un día en que se celebra a ellos, a los padres, a los papás en casa. Y estoy seguro que celebramos un día muy especial también, que es el Día del Señor. Y hoy domingo celebramos a Dios nuestro Padre. Y entender a Dios como nuestro Padre, yo creo que ha sido lo mejor. Él es todo para nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros, Él busca darnos lo mejor como cualquier padre haría. Y el mejor ejemplo como padre lo encontramos en Dios, ciertamente. Y quiero compartir algunos versos donde el Señor Jesús y el apóstol Pablo se refieren a Dios como un padre amoroso, un padre cariñoso, un padre que nos podemos acercar con mucha confianza a Él, un padre en el cual Dios nos ha permitido tener una relación y saber y entender que Él es nuestro padre, que Él es papá, que nos entiende como un padre y que podemos decir, bueno, si nosotros como padres hacemos tales o cuales cosas por nuestros hijos, nuestro Padre que está en los cielos hará cosas mucho mayores en ello. Y quiero empezar con algunos versos, mis hermanos, y quizás sean versos, algunos muy conocidos, y dos de ellos del apóstol Pablo, uno de Marcos, donde el Señor Jesús habla acerca de esa relación con su Padre, con Dios como Padre. De hecho, el Nuevo Testamento nos ejemplifica más a Dios como nuestro Padre que el mismo Antiguo Testamento, poniendo a Dios como nuestro Padre. Ahí en algunos versos yo creo que encontramos la minoría de los versículos que mencionan a Dios como Padre en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento está saturado de esa relación que podemos tener con Dios, de esa relación perfecta que tenemos con Dios a través de considerarlo nuestro Padre. Y leo, le he puesto por título a la predicación, el mejor padre. Y podemos decir, ¿quién es el mejor padre? Quizá para muchos de nosotros, como padres seamos ejemplo a nuestros hijos, o quizá podamos decir, quisiera ser un papá como fulano que le dedica tiempo a sus hijos, o como sultano. A veces nos comparamos, pero cada uno somos en especial padres para nuestros hijos. Cada uno somos los mejores para nuestros hijos. Recuerdo en mi infancia vendían ahí unas copitas, como unas copas, como un trofeo, y tenía 4 lados y venían calcamonías tales como el primer lugar, el mejor papá, el mejor padre del mundo, y una serie de calcamonías que tú escogías las calcamonías para pegarle a aquellas copitas y entregarle ese trofeo a tu padre. Pero podemos decir, bueno, nuestro Padre es lo mejor en cada momento, y igual para un niño no hay nada más importante que su papá. Puede tener toda la confianza del mundo para acercarse a él. Yo creo que todos podemos recordar a nuestros hijos cuando estaban pequeños, nuestros hijos, a quienes lo tenemos. Podemos recordar que en ciertas mañanas, cuando no había escuela, entraban a nuestra habitación y se tiraban en la cama para despertarnos, para pedirnos que hiciéramos algún desayuno, y tenían toda la confianza de tener acceso a nosotros, o acercarse a nosotros. Así quiero hoy compartir esa relación que tenemos con Dios como nuestro Padre. Y Jesús nos enseñó mucho acerca de ello. Vamos a ver algunos versos. Marcos 14:36 dice de la siguiente manera. Hablando Jesús, dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. A decirle Abba a Dios es como decirle en nuestro hablar papito, como decir en idioma inglés daddy en lugar de father, como decir papi en nuestro español, como llamarlo con mucho cariño. Y en ese llamar con mucho cariño podemos entender que Dios así es con nosotros, nos ama. Podemos acercarnos a Él de esa manera, con
con todo el cariño, con toda la sensibilidad y con todo amor a Él, y poder decirle, papi, Padre, podemos tener esa relación, Padre e Hijo, segura, firme en nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, verso 15, un capítulo muy hermoso de la carta a los Romanos, ciertamente. Y nos habla y nos dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros recibimos ese espíritu donde nos consideramos hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan 1:2, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fueron llamados hijos de Dios, o les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos o adquirimos una bendición de parte de Dios considerándonos sus hijos, considerándonos que Él es nuestro Padre. Y dice que Él nos dio un espíritu ya no nos ha recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor. Dice el apóstol Pablo, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, nosotros hemos sido adoptados por Dios. Ahora tenemos un Padre celestial, igual quien tiene un Padre terrenal todavía, podemos tener un Padre terrenal, pero tenemos un Padre celestial, un Padre sobre todas las cosas, al que le he llamado, de acuerdo al título de esta predicación, el mejor Padre. En Él encontramos todo, en Él encontramos lo mejor de cada uno de nosotros. Él da todo por nosotros antes de que nosotros podamos pedir algo. Otro de los pasajes, Gálatas capítulo 4, verso 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Tú y yo somos hijos de Dios, y tal como hijos, dice el apóstol Pablo, por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, para que tú y yo podamos clamar también, Abba Padre. También podemos decirle, papito, papi, ayúdame, bendíceme. Esa relación íntima con un padre realmente. Una relación de padre e hijo donde podamos tener toda la confianza y toda la seguridad de abrir nuestro corazón a Él. Entonces, una de las cosas principales que tenemos que reconocer y saber es que Dios, como nuestro Padre, tenemos una relación con Él íntima, perfecta, segura, tal como pudiéramos tenerla con un Padre terrenal. Y Dios, como nuestro Padre, nos trata como un Padre terrenal, ciertamente. Encontramos pasajes en la Biblia donde, por ejemplo, a David se le castiga porque decidió hacer un censo que no se le fue permitido. Se le dan 3 opciones en ese castigo y él elige una de ellas, atribuyendo la misericordia de Dios o esperando la misericordia de Dios como su Padre. Y el castigo viene, el regaño viene, y luego el perdón de Dios también llega a la vida de David. Y a ese mismo David se le dijo, Dios le dijo que él trataría a su hijo, en este caso a Salomón, quien heredaría el reino, como a un hijo y tendría una relación de él como hijo. Dice, lo trataré con vara de hombre. Entonces Dios tenía una relación de padre a hijo. David estaba terminando sus días, estaba heredando ya el reino, y Dios sabía que tendría cuidado de Salomón. ¿Cómo tendría cuidado de Salomón? Bueno, como una relación de padre a un hijo, enseñándolo, educándolo, regañándolo cuando estuviera equivocado y mostrándole su misericordia cuando estuviera en lo correcto. Entonces, Dios trata así nuestras vidas, Dios trata así con nosotros, habla nuestras vidas, trata con nuestras vidas, y tenemos que tener esa seguridad que Dios nos trata como nuestro Padre, que tenemos una relación con un Padre amoroso, un Padre que sabe las cosas que tenemos necesidad, un Padre que nos da las cosas desde antes de que las pidamos, un Padre que conoce nuestros corazones, un Padre que se puede compadecer de nosotros, tal como dice la carta a los Hebreos, un Padre que todo lo puede, un Padre que no hay imposible para Él. Ese es Dios delante de nosotros como Padre. Ahora, ¿cómo es nuestra relación de nosotros como sus hijos? Quizás seamos hijos no muy obedientes, quizás seamos hijos muy obedientes, y yo creo que la historia que mejor habla de ello es la historia del hijo pródigo, la cual he predicado en muchas ocasiones en la iglesia. Yo no quiero entrar en el tema de las algarrobas, que es un tema que en realidad me apasiona cuando predico de ello,
porque Dios se trató con mi vida en ese aspecto, pero hoy quiero tratar realmente el punto de cómo tener una relación con nuestro Padre. Nuestro Padre es y seguirá siendo nuestro Padre aún tú y yo nos equivoquemos. Nosotros cometemos un error y bueno, la historia que siempre cuento es que cuando uno como niño o uno de sus hijos se porta mal, podemos pensar, es hasta grosero con mamá, con papá, con la abuela, con el tío. Nosotros decimos, bueno, lo castigamos, lo regañamos al hijo, pero no deja de ser nuestro hijo. Y aquel hijo mal portado, grosero en ese momento, que tenemos que castigarlo o regañarlo o estar enojados con él porque se comportó mal. Decíamos, si se sube a un árbol y de repente empieza a gritar porque se está cayendo del árbol a 2 o 3 metros de altura, no lo sé, nosotros no nos asomamos a verlo cómo está trepado en el árbol y decimos, cáigase porque se portó mal, ándele, por andarle desobedeciendo a su papá, o siendo grosero con mamá, o siendo grosero con sus hermanos mayores, o con sus primos, o con sus tíos, ándele, cáigase del árbol por andar de grosero. Pues no, la verdad que como padres nos acercaríamos, quizá treparíamos al árbol, cosas que ya no hacemos muy comúnmente, y ayudaríamos a nuestro hijo. O tenderíamos nuestros brazos para que él se dejara caer y poderlo sostener y que no se golpeara. Entonces así es Dios con nosotros. No podemos decir, no, es que me comporté mal, por eso ahora Dios me trata diferente. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Que a veces nosotros como hijos de Dios vivimos en la casa del Padre, no como hijos, sino, ahora sí como dice la parábola del hijo pródigo, como jornaleros. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta de su necesidad lejos de la casa de su padre, él en aquel lugar donde ciertamente pues había gastado la parte de la herencia que le había correspondido, recordemos que era el hijo menor, la herencia se partió en 3, 2/3 partes eran para el hijo mayor, 1/3 parte para el menor. ¿Por qué? Porque esa era la ley. El primogénito recibía una doble porción de sus hermanos, en este caso eran 2 hermanos, entonces él tenía que recibir una doble porción, entonces se tendría que repartir la herencia en 3, el hermano mayor recibir doble porción y el hermano menor una porción. Entonces esa porción que él recibió se la llevó, la malgastó, hizo lo que nosotros leemos en la escritura que él haya hecho y lo que su hermano refiere que hizo. Y llegó un momento de su vida que se vio tan triste, tan preocupado, sin economía, que empezó a trabajar como obrero cuidando cerdos. Y diríamos, para un judío que no comía cerdos, cuidar cerdos no era un trabajo muy grande. Y en aquel lugar él reaccionó y recordó a su padre. Y recordando a su padre, Jesús nos enseña una frase donde él se pone a reflexionar y dice, en la casa de mi padre hay jornaleros que viven mejor que yo en este momento. Comen mejor que yo, tienen una mejor casa que yo, pueden aspirar a cosas mejores de las que yo estoy aspirando en este lugar, porque ni siquiera lo que aspiro me lo dan, a lo que deseo, lo que anhelo me lo dan. Entonces él decide una cosa, pone algo en su corazón, y él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pensando en volver a su padre y decirle de esa manera a su padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Mis hermanos, lo peor de pensar esto no es solo pensarlo, es vivir en la casa del Padre como jornalero. Eso sería lo peor. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar, Señor, voy a volver a la casa de mi Padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, ciertamente hice las cosas mal y quiero que me hagas como un jornalero. Quiero estar en tu casa, ya no como tu hijo, sino como un jornalero. Ya no quiero ser tu hijo, no merezco ser tu hijo por causa de lo que hice. Y muchas veces, mis hermanos, pensar así por el hijo pródigo sería estar en una posición mejor. Para muchos de nosotros, estar en una posición en la casa del Padre como jornaleros no es la posición que Dios quiere para nosotros. No es Dios quien está diciendo, pues a ti, mi hijo, te va a tener como jornalero, porque pues eres mi hijo, pero pues te portaste mal y ahora eres un jornalero. Entonces a veces, mis hermanos, en la casa de nuestro Padre nos sentimos como jornaleros, siendo que somos hijos. Entonces,
tenemos que cambiar eso de nuestra vida, tenemos que cambiar esa manera de pensar de nuestra vida, donde no podemos decir, vuelvo a la casa de mi padre, he cometido errores ciertamente, he sido muy malo y entonces tengo que ser un jornalero. Y esa es nuestra expectativa por causa de nuestros errores. Sin embargo, todos conocemos la historia que llegando aquel muchacho a la casa de su padre, hizo matar al becerro gordo, le puso un vestido, le puso un anillo en su mano, hizo cosas diferentes en la vida de este muchacho que lo hicieron sentirse mejor, como el hijo amado que regresaba de haberse equivocado. Entonces, mis hermanos, esta situación nos convierte a nosotros dentro de la casa de nuestro Padre en hijos o en jornaleros. Y quizá vivas mejor que, como decía este muchacho, del momento en el que él vivía, puedo vivir mejor siendo jornalero de mi Padre. Pero tú y yo somos hijos de Dios. Y como hijos, Dios quiere lo mejor para nosotros. No podemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, hazme un jornalero. Merezco eso, sí, ciertamente merezco por mis errores ser un jornalero. Pero soy tu hijo. Y Dios, como nuestro Padre, cuida de nosotros como hijos. Esta expresión de cuidar de nosotros como hijos, mis hermanos, ha surgido en mi mente desde hace muchos años atrás, en la Escritura, leyendo la Escritura. En el Antiguo Testamento, en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, se nos habla, en el último versículo, termina el Antiguo Testamento con este verso, y nos hace entender una cosa muy real, muy cierta en nuestras vidas, algo que no está fuera de nosotros, algo que es muy normal y muy común en nosotros. Y el último verso en Malaquías capítulo 4, verso 6, dice la Escritura de la siguiente manera: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Mis hermanos, cuando hablamos de esto, hablamos de un Dios que hizo todo por nosotros antes de que tú y yo siquiera pudiéramos hacer algo por Él. Lo mismo sucede con nosotros como padres. Si tenemos una diferencia con nuestros hijos, de acuerdo al principio bíblico, mi hermano, es que Dios tiene que hacer volver el corazón del padre hacia el hijo, no del hijo hacia el padre. Se oye para algunos, no, es que yo soy el papá y debe de ser así, y yo soy el que manda, yo soy así. Pero la verdad es que Dios hizo todo por ti y por mí como padre, antes de que tú y yo siquiera pudiéramos voltear a verlo y reconocerlo como tal. Él dio todo por nosotros antes de que tú y yo pudiéramos hacer algo, por mínimo que fuera. Dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces Dios hace las cosas como nuestro Padre. Dios vuelve su corazón a nosotros. Él volvió su corazón a nosotros para que nosotros le conociéramos y creyéramos en Él. Él envió a su Hijo a morir por nosotros antes de que siquiera tú y yo, o esta generación, o 10, 20, 100 generaciones atrás, quizá no sé cuántas, empezaran a volver su corazón a Dios. Entonces, Dios vuelve su corazón a nosotros. Dios trata con nuestras vidas así como nosotros como padres debiéramos de tratar con la vida de nuestros hijos. Si tenemos alguna diferencia con alguno de nuestros hijos, el principio bíblico es que nosotros volvamos nuestro corazón a ellos y luego ellos volverán el corazón hacia nosotros. Ese es un principio bíblico cierto en Dios, que Dios ejemplificó y hizo por nosotros y que nosotros tenemos que aprender a realizar. Si tuviéramos alguna diferencia y quizá para nuestros hijos no seamos el mejor padre, tenemos que aprender que podemos acercarnos a ellos, acercar nuestro corazón a ellos, y Dios hará volver el corazón de ellos a nosotros. Entonces, mis hermanos, Dios es un Padre amoroso para nuestras vidas. Y como tal, mis hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y una de las comparaciones que la verdad que me gustan, la primera vez que empecé a memorizar este texto, la manera de memorizarlo fue juntar las cosas animadas con las inanimadas.
Y fue como lo aprendí a ubicar esa situación. A veces cuando nos aprendemos un verso, como que nos revolvemos cuando estamos aprendiendo un verso de la Biblia. Pero este verso en sí, yo lo aprendí eh, juntando las cosas inanimadas con las inanimadas y las cosas animadas con las animadas o las cosas vivas con las vivas. ¿A qué me refiero? Este verso muy conocido donde Jesús enseña a sus discípulos y los dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Y cómo lo ejemplifica, mis hermanos? Y dice así, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Hay dos pasajes similares, uno lo encontramos en Mateo y el otro en Lucas. Y decíamos las cosas inanimadas, si le pide un pan, le dará una piedra, son cosas inanimadas, y si le pide un pescado, le dará una serpiente, son cosas vivas. Lucas añade una más, si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pero así ejemplificando, así empecé a unir las cosas. Y en Mateo, por ejemplo, la cosa inanimada como el pan y la piedra, la cosa viva como el pescado y la serpiente. O les digo, en esta tercera, el huevo y el escorpión que menciona Lucas. Aprendemos, mis hermanos, que nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. No puede haber un padre que en su corazón, como dio a entender Jesús, nosotros, no digo que el padre que es realmente malo es un padre perverso, sino nosotros en nuestra actitud y en nuestra manera de ser y de actuar somos malos. Jesús nos enseñó que aún siendo malos en nuestra manera de pensar, en nuestros errores, en nuestras equivocaciones, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Y Él se pregunta y nos dice, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros, el Espíritu de Dios a nuestras vidas, el Espíritu del Hijo, donde que le llamamos hace un momento, con el que podamos clamar a Padre, el Espíritu de Dios que nos haga sentir esa adopción, que nos haga sentir como parte de ello, parte de Dios en nuestras vidas. Ese Espíritu que nos haga ser mejores delante de Dios. Volviendo un poco al Hijo pródigo, mis hermanos, todos conocemos la historia que continúa. Aquel padre esperaba al hijo todos los días. Todos los días volteaba hacia el camino, hacia donde podía venir su hijo caminando. Yo creo que todos conocemos el caminar de nuestros hijos. A veces la vista ya no es tan buena, no alcanzamos a ver, pero lo vemos cómo camina o ciertos movimientos que hace y decimos, ese que viene allí es nuestro hijo o nuestra hija. Por el simple hecho de su manera de caminar o escuchar su manera de mover los pies o dar los pasos, la manera en que suben las escaleras quizá de nuestra casa, el solo escuchar el zapateo decimos es fulano o es sutano, o es su mamá o es mi esposa, ¿no? Pero entendemos y sabemos, empezamos a conocer a nuestros hijos, a conocerlos tan íntimamente que podemos saber, como ese padre que estaba a la puerta quizá de su hacienda, esperando que volviera su hijo, y cuando lo vio venir de camino, él se regocijó de tal manera, mis hermanos, que él sabía que quien venía caminando hacia acá, hacia él, era su hijo. Dice el versículo 20, cuando aún estaba lejos, dice, levantándose vino a su padre, él hablando del hijo pródigo, y dice, y cuando él aún estaba lejos, lo vio su padre. No era una percepción de, mira, ya lo veo perfectamente, ya sé que es él, sino que estaba lejos y dice, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y es donde ahí el hijo le dice al padre, le decíamos hace un momento, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. Pero dice la escritura, verso 22, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Le dio cosas que parecieran o que se mostraran como un hijo. Él lo que pidió es ser un jornalero.
el padre lo vistió de tal manera que toda la gente que lo vieran como un hijo del padre, no como un jornalero. Porque pudo haber sido fácil, bueno, te portaste mal, hiciste ciertas cosas, está bien, ven a trabajar como un jornalero. Pero el padre inmediatamente lo vistió, lo formó con su calzado, con su ropa, con el anillo, con el vestido, lo puso, lo presentó como un hijo, no como un jornalero. La gente o todos los que trabajaban en esa hacienda, que podemos darnos cuenta quién era dueño de la hacienda, o este padre era un buen patrón, porque el hijo mismo se dio cuenta que su padre trataba bien a sus jornaleros, porque él prefirió ser jornalero de su padre que jornalero en otro lado. Él prefirió regresar ofreciéndose como jornalero porque sabía que su padre era un buen patrón que lo trataría bien. Entonces, mis hermanos, cuando Él regresa, Dios no le da, o Dios no nos da esa opción a nosotros de ser jornaleros, nos da la opción de ser hijos, y para tal nos viste como hijos. Y simbólicamente podemos decir, nos pone un vestido, nos pone un calzado diferente, un anillo, y un anillo que represente como autoridad en aquella casa, un anillo que un jornalero no podía traer, una ropa que un jornalero no podía traer, unos zapatos que un jornalero no podía traer. Pero lo viste de tal manera para mostrarlo como hijo. Entonces Dios es así con nosotros. Y decíamos al principio, muchas veces queremos vivir todavía como jornaleros en la casa de nuestro Padre. Pero Dios quiere que vivamos como hijos. Tengamos esa relación con el mejor Padre. Tengamos una relación de Padre hacia el Hijo. Entonces, sigue diciendo la historia. Que el Padre decide matar el becerro gordo, hacer una fiesta. Y dice el verso 24, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La alegría de aquel padre de ver nuevamente a su hijo ahí fue tanta que hizo una gran fiesta. Esa fiesta, con música, con danzas, cuando el hijo mayor venía de camino a casa, se encuentra con ese sonido, con esa fiesta, y dice la Biblia de la siguiente manera: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces dice que aquel hijo mayor se enojó y no quería entrar a la casa, y dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase a la casa. Y aquel hijo le responde y le dice, además él respondió, dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, papá, ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el papá le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Otra de las enseñanzas que muchas veces hemos hecho también de esta parábola es esa precisamente, donde, mijito, pues lo que hay aquí en esta casa siempre ha sido tuyo. Siempre ha sido tuyo. No lo has tomado porque no has querido. Porque todo cuanto hay aquí te pertenece. ¿Desde cuándo? Desde el día en que tu hermano se fue y que repartimos de herencia y te di 2 porciones a ti y 1 porción a tu hermano. Te dije, todo cuanto hay es tuyo. No lo has tomado porque no has querido. El mejor padre es Dios. El mejor padre, lo podemos ver en el ejemplo, como quiere ponerlo Jesús en esta parábola del hijo pródigo. A Dios, nuestro Padre, algunos de nosotros como hijos pródigos, algunos otros como hijos obedientes, pero Dios sigue siendo nuestro Padre. Y si seguimos hablando de ellos, mis hermanos, termino con esto, si seguimos hablando de este hijo pródigo, de estos hermanos, de este padre amoroso que simboliza a Dios,
Y esto es dos tipos de hijos que quizás simbolizan a muchos de nosotros, mis hermanos, el obediente y el desobediente, el que huye con las cosas, el que se aleja y luego regresa. Pero realmente quien es el actor principal es ese Padre amoroso, como lo es Dios en nuestras vidas. Y volviendo a este hijo pródigo, pensaríamos, diríamos, ¿qué hijo pródigo prefieres ser tú? ¿Qué hijo, no pródigo, qué hijo prefieres ser tú, mi hermano? ¿El que se quedó con el padre o el pródigo? ¿Cuál prefieres ser? ¿El que está siempre en la casa de su padre o el que regresa después de haber hecho tales o cuales cosas? Y yo les diría, yo prefiero ser el menor. Y quizá muchos, no los veo en este momento, mis hermanos, pero si hubiéramos estado en el templo, quizá muchos se reirían cuando escucharan esto y cuando yo les dijera yo quisiera ser el hijo menor. Se reirían y dirían, ay pastor, pues ¿en qué se quiere gastar el dinero que tiene el padre? Y quizá les cause gracia y sonrisa y digan, no, miren, el pastor, ¿en qué se querrá gastar el dinero que la herencia de su padre? Aunque el menor, quizá una tercera parte. Bueno, la realidad es la siguiente, mis hermanos. Prefiero ser mejor el menor y saber que he hecho cosas malas, pero que mi padre es bueno. Saber que yo he estado equivocado, que yo he cometido errores, pero mi padre es bueno. En lugar de creer que yo soy el bueno y mi padre es el malo. Que Dios sea tu Padre en todo momento, pero que en nuestra mente y nuestro corazón sepamos que ese Padre es el mejor. Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar y vamos a bendecir este tiempo. Señor, hoy quiero bendecir a todos los padres de familia que escuchen esto. Hoy quiero bendecir a todos que nos diste la bendición de ser padres. Quiero darte a ti la gloria como nuestro Padre, decirte, Abba Padre, Papito, gracias. Gracias por lo que eres en nuestras vidas. Hoy celebramos a nuestro Padre Celestial. Hoy celebramos a quienes somos padres de familia. Pero sobre todo te damos gracias por darnos la oportunidad de amar a unos hijos como tú nos amas a nosotros. Gracias Dios en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga.